Bueno, aprovecho de presentarme, no lo había hecho anteriormente. Esto no funciona. Ahí está. Esto es parte de Phoenix Contact Chile. Cualquier consulta que tengan nos pueden contactar las personas que vamos a estar hoy día presentando, en esta tarde más bien dicho. Mi persona, Milton Rodríguez, ingeniero de aplicaciones de campo. Ahí está mi número. Cualquier cosa me pueden contactar y el correo también de la empresa. También tenemos a mi colega Álvaro Ortega, que es Product Manager. ¿Estás ahí, Álvaro? Gracias, Milton, por la presentación. Hola a todos. Les damos la bienvenida a esta sección de la tarde de nuestro webinar preparado para el día de hoy. Veo que hay bastantes personas en la sala. Les agradecemos la participación. Y bueno, comenzamos inmediatamente con una pregunta bastante sencilla, dando inicio a lo que es todo lo que es visualización. ¿Por qué usamos un sistema de visualización? Esta es una pregunta, como decía, bastante sencilla, pero que en la tercera y segunda revolución industrial era un poquito más compleja porque no sabíamos en qué momento y cuándo aplicar un sistema de visualización. Y para eso tenemos que tener en cuenta de dónde nace todo esto. Entonces, como bien sabemos, la pirámide de automatización nace desde el campo, desde donde nosotros tomamos todos los datos, que es la parte operativa, donde están los actuadores y sensores. O los sensores llevan la información a la parte de control, ahí donde está el PLC, y devuelve la información a los actuadores y este realiza el control sobre el proceso. Eso es lo que al principio se realizaba con automatización. Pero después esta pirámide fue creciendo y como vemos en el siguiente slide, ya no era solamente el nivel de campo y nivel de control. Nace un tercer nivel, que esto tenganlo muy presente, porque todo lo que es sistemas de visualización tiene que ver con este concepto, nivel de supervisión. Y este tercer nivel de supervisión es donde nosotros podemos encontrar los SCADA y sistemas de visualización, en donde nos permite, como bien dice la palabra, supervisar, pero también podemos operar, monitorear y adquirir datos de campo que nos entrega el nivel de control. Acá vemos un ejemplo con una línea de PLC el 20050, en donde están con señales analógicas, digitales de entrada y salida, es donde está la adquisición de campo, pasa la información al PLC 20050, la línea ILC, y desde aquí hay un PC industrial, una pantalla HMI y en este caso un panel web, en donde nos muestra todo el sistema de visualización que en este caso está cargado en la pantalla HMI. Y ahí podemos operar, monitorear y supervisar todos nuestros sistemas. Cabe mencionar que todo lo que es supervisión está ligado fuertemente a lo que es Industria 4.0. Y gracias a lo que es Internet de las Cosas es que este sistema ha ido mutando, ha ido mejorando. Y con lo que es Industria 4.0 aplicado a los sistemas de visualización, es que podemos encontrar este tipo de proyectos. Hoy en día ya hay muy pocos límites con respecto a la comunicación entre diferentes marcas. Por ejemplo, acá tenemos Eileen, Beko, Phoenix Contact, Siemens, con diferentes sistemas de SCADA, HTML5, visualización claro, HTML5 también lo he nombrado, IO remota, etc. Entonces estamos trabajando con sistemas más integrados. Y acá, por ejemplo, en este otro slide podemos ver la definición de SCADA. Y esto lo voy a recalcar un poco porque hay muchas veces que las personas piensan
en que un sistema SCADA es algo gigante, y sí, en parte tienen razón, pero también se confunde mucho con lo que es un sistema de visualización. ¿Ok? Entonces, ahí el sistema de SCADA, como bien dice, es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Vale decir de que consta de controladores, como PLC, unidades terminales remotas, como RTU, el sistema de supervisión, que vendría siendo una pantalla HMI, por ejemplo, pero esto es lo que marca la diferencia, para que sea una SCADA y no un sistema de visualización, que tiene sistema de adquisición de datos. O sea, si en tu sistema de visualización no tienes un sistema de adquisición de datos, eso prácticamente no sería un SCADA, simplemente sería un sistema de visualización. ¿Okay? ¿Por qué recalco esto? Porque no necesariamente para tener un sistema de visualización necesitas SCADA. Y ahí vamos a ver cuáles son las características y por qué nosotros, cuándo tenemos que usar un SCADA, más bien dicho. Y ahí está el por qué implementar SCADA. Generalmente, cuando nosotros requerimos supervisión remota, control remoto, procesamiento de datos, es que nosotros usamos un SCADA, especialmente para el procesamiento de datos, porque un sistema de visualización nos va a permitir a nosotros controlar y monitorear. Ok, podemos tener una visualización gráfica, señales de alarma, que nos van a activar o desactivar sistemas, pero, por ejemplo, tener un histórico para un análisis posterior, eso no sería posible hacerlo en un sistema de visualización, y en este caso necesitarías tener un sistema SCADA básico. Vale decir que yo también puedo hacer un sistema SCADA cargando un poco de información en el PC, en un PLC, perdón, que me dé esa característica, o que me dé esa capacidad, o cargarla en un sistema de HMI. También, si estoy jugando con Datalogger y con históricos, con visualización, gestión de usuario, ya estoy hablando de un sistema de SCADA. En cambio, si solamente es monitoreo y control, una bomba, ponerla en servicio de forma remota, por ejemplo, mediante una pantalla HMI o HTML5, eso vendría siendo un simple sistema de visualización. Y para cada uno de estos dos conceptos hay diferentes niveles. Milton, aquí hay una pregunta que hace Miguel Muñoz, que dice, ¿a qué se denomina exactamente adquisición de datos? ¿A la comunicación con los equipos de campo o almacenamiento, ambos, otros? Yo voy a responder una parte, si que tú quieres lo puedes complementar. Dale. Lo que se refiere a la adquisición de datos principalmente está relacionado con la historia que nosotros podemos hacer de la información que tengamos del proceso, para poder hacer un análisis y para poder implementar mejoras o saber, digamos, en el histórico, si es que hubo algún evento que haya creado un problema, una detención o algún efecto, digamos, negativo o efecto positivo en la producción en sí. Principalmente eso. Exacto. Entonces, hay una gran diferencia cuando tú adquieres datos, ocupando la misma palabra, adquieres datos desde campo, ¿cierto? Lo ocupas, se los envías al PLC y el PLC realiza un procesamiento y dependiendo de la programación que tú tengas, envía las señales a los actuadores para que estos puedan intervenir en las variables que tú estás controlando. Pero si tú, además de realizar eso, empiezas a guardar esa información para tener un control de eventos, por ejemplo, un control de alarmas, tener un histórico de alarmas, o la guarda en una base de datos externa para tener o poder realizar un análisis de datos más profundo con un sistema IT, por ejemplo, que pueda introducir toda esa información y procesarla mediante algoritmos más complejos que un PLC no puede realizar, ahí ya estamos hablando de un sistema de SCADA. Acá vemos un ejemplo de un sistema SCADA implementado en una de las oficinas nuestras de Phoenix Contact, en donde tienen el control de todo lo que es el consumo y producción y generación de energía por celdas fotovoltaicas. Entonces, en esto se puede, mediante gráficos y mediante históricos, determinar cuánto se va a gastar
cuánto es lo que se presume gastar más adelante, y se puede optar a otro tipo de resolución de problemas de carácter preventivo que antiguamente, o con un sistema de visualización, no es posible realizar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos. La posibilidad de proporcionar algunos gráficos de tiempo a nivel básico y parámetros críticos. Con esto estamos contribuyendo a lo que es eficiencia y ahorro. Simular procesos en base a datos históricos o en tiempo real también. Envío de órdenes remotas a dispositivos de control, incremento de productividad, aumento de la calidad para prever errores. Y acá voy a corregir algo que mencioné, porque estos son beneficios tanto de SCADA, principalmente de SCADA, pero también del sistema de visualización. Y, no, disculpen. Aquí esta la tengo al revés. Esto es lo que nosotros podemos obtener ya con un sistema de SCADA. Por ejemplo, determinar en forma preventiva cuáles son tus cuellos de botella, cómo puedes eliminarlos, qué cambios del proceso puedes hacer para mejorar el rendimiento, cuál es la efectividad operativa de las máquinas. Entonces, todo esto son preguntas que se solucionan con cantidades de datos, con históricos de datos, no con datos al instante. Y esto es lo que tú puedes obtener con tu sistema de SCADA, prácticamente tener el resumen de toda tu planta en unas cuantas pantallas. Y gracias a lo que es Industria 4.0, específicamente el Internet de las Cosas, tú podrías incluso todas estas pantallas concentrarlas en un punto, llevarla de forma cableada o de forma inalámbrica, y ahí ya estás formando un sistema de telemetría. Todo esto nuevamente digo gracias, ahí sí, a Internet de las Cosas. Algunas evoluciones de SCADA con respecto a la Industria 4.0, la información más visual, debido a la analítica de eventos, trending e información de sistemas, que la gracia es que ya vienen con bastantes templates desarrollados, no necesitas crearlos. Seguridad en su diseño, con respecto al protocolo de OPC UA que habíamos hablado. Cumplimiento de ISA 182 respecto a lo que es almacenamiento de alarmas, lo que había nombrado, un sinfín de plantillas para interfaces eficientes. Y también tú puedes crear tus propias plantillas y librerías de imágenes, etcétera, etcétera, con tal de disminuir tu esfuerzo en la creación de estos sistemas. HMI de alto rendimiento disponible también, rendimiento máximo en tiempo real. Ahí voy a aclarar algo respecto al PC industrial, o la comparación entre un PC industrial y un HMI también, que este punto tiene mucho que ver. Multidispositivos para lanzar la movilidad, interfaces en HTML5. ¿A qué se refiere esto? De que hoy día en las pantallas HMI también tú tienes la opción de acceder por medio de un servidor web a la pantalla HMI, cosa que antes no era posible, y no solamente desde un servidor web, desde un PC, sino que también desde tu propio dispositivo móvil, o una tablet también. Entonces, dentro de estos sistemas de visualizaciones, nosotros podemos encontrar dos productos o dos equipos principales, que vendrían siendo las HMI y los PCs industriales, Human Machine Interface e Industrial Personal Computer. La definición es la que nosotros vemos ahí, la interfaz hombre-máquina, HMI, que es una interfaz prácticamente entre el proceso y los operadores. De esto podemos controlar, monitorear, visualizar de forma gráfica un proceso complejo con unos simples pasos. Mientras que un PC industrial prácticamente es una computadora, pero destinada para fines industriales. No nos vamos a alargar tanto porque esto es lo que me interesa principalmente. ¿Cuál es la principal diferencia entre un HMI y un PC industrial?
y cuándo nosotros seleccionamos un HMI y cuándo vamos a seleccionar un PC industrial. Ahí, de aquí, si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo respecto a esto, lo puede hacer, o si quiere responder también, le vamos a dar ahí un tiempo, porque me interesa que esto quede claro. La verdad que muchas veces uno piensa de que, claro, un PC industrial es mucho más potente, es mucho más robusto, pero realmente no es tan así y no es la principal diferencia. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, a ver. Ya, estaba leyendo si tienen alguna pregunta. Lo que ustedes ven ahí al frente, el del lado izquierdo, por ejemplo, es un HMI y el del lado derecho es un PC industrial, que a la vista de todos es exactamente igual. O sea, en ambos puedes realizar monitoreo, en ambos puedes realizar control, visualización de tu sistema, pero la gran diferencia, y no sé por qué no avanza la diapositiva, vamos a aquí, ahí sí, de que las HMI o interfaz hombre-máquina vienen con hardware preconfigurado y un software de usuario ya instalado y con licencia. Mientras que un PC industrial es completamente configurable. Bueno, esto completamente, entre comillas, porque va a depender, la configuración o el nivel de configuración va a depender del nivel de PC industrial que tú vayas a adquirir, vale decir, básico, intermedio y avanzado. Mientras más avanzado, más es lo que tú puedes configurar. ¿Ok? Entonces, este no viene con software preinstalados ni nada de eso. Esta es la principal diferencia entre un HMI y PC industrial. Por esa razón, tú tanto en Phoenix Contact como en las otras marcas, tú vas a encontrar un sinnúmero de HMIs. ¿Por qué? Porque cada HMI está hecha y adaptada para un proyecto en particular. Vale decir que si tú necesitas usar un sistema de visualización para un variador de frecuencia que tiene RS232, lo más seguro es que encuentres una pantalla HMI con comunicación, RS232. Y con con las características que tú requieras específicas. Entonces, esa es la razón por la cual hay tantas HMI, mientras que PC industriales no hay tantos. Pero sí, estos son completamente configurables, tanto el software como el hardware. Ahí tú decides si quieres ponerle Windows 7, 8, 10, Windows, cualquier cosa, o quieres que tenga comunicación serial o aumentarle la cantidad de puertos Ethernet, o quieres ponerle unas ranuras de tarjetas especiales de comunicación, o que venga con un puerto USB en la parte frontal. Todo eso tú lo puedes configurar y nosotros en nuestra página tenemos el link donde ustedes pueden seleccionar los PCs industriales y los configurando a su gusto. Dentro de las tecnologías táctiles que nosotros podemos encontrar acá en Phoenix Contact, les voy a mencionar tres, que son las que ustedes ven ahí. La pantalla táctil de poliéster, la pantalla táctil de cristal, lámina cristal, GFG, y las pantallas táctiles proyectiva capacitiva, que son las PK. Las pantallas de poliéster es una pantalla táctil analógica resistiva. Esta se compone, como ven en la parte superior, de dos capas de poliéster que están superpuestas. Y estas están tratadas con un material que es semiconductor, que vendría siendo el óxido de indio y estaño, que es lo que dice ahí ITO. Entonces, entre estas capas queda una cámara de aire bastante pequeñita que se logra con unos espaciadores que se ponen en la parte lateral. Entonces, cuando nosotros ejercemos presión en la capa superior, esta se oprime hacia abajo y se produce un contacto de las dos barras semiconductoras. Por ende, nosotros podemos usar el dedo o cualquier otro objeto para activarla, pero es solamente un toque, one touch. Después tenemos la pantalla GFG, que las pantallas GFG
ocupan el mismo principio de las pantallas táctiles de poliéster, ¿ya? Pero en este caso, la superficie no la conforma una película de poliéster, sino que una capita de cristal, que también sirve para bloquear el vapor, por ejemplo, en caso de humedad. Por tanto, esta pantalla táctil de lámina de cristal es hecha especialmente para condiciones ambientales adversas. La puedes manejar también con los dedos, incluso con guantes, por ejemplo, lápices, sin que esta se deteriore. Yo digo siempre, si tienen un trabajador por ahí o algún colega que sea medio manito de hacha, nos falta, ahí le pueden recomendar este tipo de pantallas. Son bastante resistentes a golpes, vibraciones, etcétera, etcétera. Y finalmente están las pantallas, las PK, que son las capacitivas, que estas tienen una capa de hito transparente que está ahí situada bajo la cubierta, que se ve en la imagen, y está formado por sensores táctiles. Entonces, lo que pasa acá, proyecta un campo eléctrico uniforme en toda la pantalla que va cambiando con el contacto cuando nosotros presionamos. Entonces, este controlador táctil localiza las coordenadas de estos puntos y de esta forma nosotros podemos interactuar con la pantalla. Esto es la misma tecnología, por ejemplo, que usamos en los celulares. También son pantallas capacitivas. ¿Y cuál es la gran diferencia con las anteriores? Justamente que al ser capacitiva y al tener esta característica de poder detectar los diferentes puntos de presión al mismo tiempo, tú puedes trabajar en formato multitouch. ¿Vale? Entonces, si quieres una pantalla multitouch, te vas por la tecnología capacitiva. Acá nos pasamos a las tecnologías táctiles con respecto a las condiciones extremas. Nosotros tenemos diferentes tipos de pantallas, dentro de las cuales tenemos una línea especial que es para aplicaciones extremas y marítimas. Y esas especialmente traen estas dos tecnologías, que es el optical bonding y el revestimiento antirreflejante, que prácticamente lo que hace es reducir las pérdidas de reflejo. Con respecto a lo que es tecnología y el estándar IP, todas nuestras pantallas también vienen y cuentan con DHCP, DNS, FTP, SMTP, SNTP, servidor web, OPC, SQL y TCP/IP. Todas nuestras pantallas cuentan con eso. Y acá nos vamos a enfocar un poquito a lo que es OPC. ¿Por qué razón? Porque OPC es un protocolo bastante versátil. Lo voy a mostrar acá. Antiguamente, todos los sistemas trabajaban con los diferentes OPC que se basaban en Microsoft, porque Microsoft creó este protocolo. El detalle es de que solamente puedes trabajar en Microsoft y de que si querías transmitir, por ejemplo, variables de alarmas y eventos, necesitabas usar OPC AE. Si querías acceso a datos históricos, OPC HDA. Acceso a datos, OPC-DA. ¿Qué OPC-DA es el más conocido? Entonces, esto, pese a la versatilidad que tenía este protocolo, lo hacía un poco complejo al trabajar e interactuar con otros equipos por esas limitaciones que tenía, que enviaba las variables separadas. Pero hoy en día, con la nueva versión que es OPC-UA, te permite prácticamente unificar todos estos OPCs antiguos, que es lo que se denomina tunelización, lo que dice ahí. De hecho, OPC-UA se usa bastante para eso, para interconectar estos diferentes servidores OPC, el DA con el AC, con el HA, y aparte poder hacer todo esto al mismo tiempo. Y no solamente trabaja en Microsoft, sino que también lo puedes trabajar en Linux y en Mac.
En resumidas cuentas, OPC vendría siendo el inglés en Europa. Vale decir de que da lo mismo que si tú estés trabajando o con Siemens y con Profinet, en Rockwell con Ethernet IP, en Phoenix Contact con Modbus, en Beckhoff con IoLead. Si todos esos equipos trabajan o tienen OPC UA, tú los puedes hacer conversar, independiente de la marca, independiente del protocolo que estén usando. Y otra cosa bastante interesante es de que si vemos la pirámide de automatización acá, generalmente los sensores y actuadores se conectaban con los PLC y las IO remotas. De ahí nos pasamos al sistema de supervisión, donde estaba el HMI y SCADA, OPC industriales, y de ahí MES y ERP. El tema está que hoy en día ya están saliendo equipos de nivel PLC, a nivel sensores, que vienen con OPC UA. Por lo tanto, tú puedes conectar directamente ciertos equipos a los niveles superiores saltándote el resto. Puedes hacerlo y se requiere en algunos casos en donde una variable, por ejemplo, que mide un sistema medioambiental, por ejemplo, pueda ir directamente al sistema de gestión sin pasar por el PLC para que no sea vulnerado, por ejemplo. Y al lado derecho vemos lo que nosotros podemos hacer, vale decir, conectar diferentes clientes, como en este caso hay una SCADA, un sistema OPC UA, conectarlo a otros servidores o clientes como PLC, con diferentes protocolos independientes de la marca, que es lo que había comentado anteriormente. Y el mundo de OPC UA cada vez sigue creciendo más. La verdad que adherentes hay bastantes, y no solamente del área industrial. Ahí podemos ver, por ejemplo, a Intel, a Cisco, ¿qué otra marca? A Huawei, por ejemplo, que no son tan comerciales. Entonces, prácticamente te permite unir estos dos mundos que antes estaban bastante separados. Acá vemos una aplicación bastante sencilla de cómo tú puedes implementar OPC UA. Acá hay diferentes tipos de PLCs conectados a un servidor OPC UA, y este servidor OPC UA está conectado a un software que es un OPC UA Configurator, el cual te puede leer diferentes servidores OPC UA. O sea, igual puedes conectar o interconectar diferentes sistemas por este protocolo hasta llevarlos a un sistema de control. A una sala de control. Hasta ahí no sé si veo alguna consulta. ¿Estamos todo bien? Me parece, súper. Milton, bueno, me imagino... ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Claro. Me imagino que igual vamos a recalcar lo de la diferencia entre un HMI y un PC industrial. Ahí, de manera muy sencilla, uno de los panelistas decía el PC industrial está orientado principalmente a cuando uno va a hacer una aplicación SCADA, y en el caso de un HMI, una aplicación específica para un cliente, por ejemplo, de un SCADA. O para una conexión desde un PLC. Claramente el SCADA tiene una potencialidad mucho mayor, pero no necesariamente el PC industrial se usa para SCADA, sino que también son muchas veces aplicaciones de software propietaria, algunos fabricantes de máquinas que usan sistemas que deben ir instalados en un PC del que se requiere tener un nivel de robustez importante. Por lo tanto, es importante también subrayar esa parte, ¿ya? Sí. Eso a pesar de que los PC están basados en sistemas Windows que van quedando obsoletos y eso, pero la gracia en el caso de los PC industriales está asociada principalmente a la robustez de la fabricación, muchas veces y desde mucho antes que se hiciera más popular el uso de discos de estado sólido en los computadores que nosotros usamos en escritorio hoy día. Los PC industriales ya venían con ese formato, justamente porque la idea es que no tengan partes y piezas móviles dentro.
Otra pregunta que se nos hizo es si efectivamente con esto de la ciberseguridad, los PC industriales incluían algún tipo de hardware asociado a eso para poder dar seguridad a los sistemas. Bueno, por defecto, la verdad es que no lo traen, pero nosotros en el programa, que lo vamos a conversar cuando hagamos la sesión de ciberseguridad, tenemos tarjetas PCI directo que se pueden manejar para poder, digamos, incluir funcionalidades VPN, funcionalidades de firewall, etc. Así que es posible incorporar los sistemas para que, a pesar de que necesite un acceso remoto, se pueda dar un acceso remoto seguro. Y mientras yo hablaba, apareció un amigo David Toro preguntando si las HMI de Phoenix Contact pueden ejecutar scripts. Y la respuesta es sí. Sí. Y Milton ahí les puede seguir contando. Para que sigas, Milton, con la charla. Muchas gracias, Álvaro. Y oye, gracias también por recordar eso. Delante yo hice una pregunta, respondí una, la diferencia entre HMI y PC industrial, pero se me olvidó responder la otra. Así que voy a aprovechar de responderla ahora. Es donde nosotros usamos un PC industrial. Y agregando un poquito más a lo que tú comentaste, Álvaro, claro, PC industrial y HMI, los PC industriales generalmente son más robustos. Hoy en día, tanto las HMI como PC industriales no vienen con partes móviles, pero como las HMI son sistemas embebidos, por lo general vamos a encontrar sistemas operativos como Windows C, por ejemplo, que vienen con memoria flash incorporada, o le puedes agregar alguna tarjeta SD. Por ende, nuestro nivel de visualización o nivel de escala va a depender de eso. En cambio, en un PC industrial, tú puedes llegar incluso hasta Windows 10 o donde se vaya creciendo. Con respecto a la memoria, también puedes ponerle discos SATA, discos de estado sólido o algún otro tipo de disco. Entonces, la potencialidad y versatilidad que te da un PC industrial sí es bastante en comparación a una HMI. Y obviamente un punto muy importante es dónde nosotros usamos el PC industrial. Y por ahí Álvaro lo dijo, y un colega mío también lo dijo, donde tú necesites un software, o donde haya un software, tú puedes instalar un PC industrial. Algunos ejemplos de eso, por ejemplo, en el Transantiago, cuando ustedes se suben al metro, para que hagan la prueba, ahí está el chofer, al lado derecho tiene una caja de color azul, si mal no recuerdo, levántenla y se van a dar cuenta que ahí debajo hay un PC industrial. Está conectado a los sistemas que te toman los datos de la BIP. Y esa información justamente la guarda este PC industrial y la envía de forma inalámbrica a un sistema de control más grande. También lo puedes encontrar en los supermercados, por ejemplo. En este caso, los supermercados generalmente lo que se ve es la marca IBM, porque es más comercial. También ahí podemos encontrar PCs industriales y en un sinnúmero de aplicaciones donde tú necesites correr programas especiales, como por ejemplo SAT. Yo podría usar un PC industrial e instalarle el software que transforma el PC industrial en un PLC, que es el que vimos en los webinars anteriores, lo transforma en un PLC. Le puedo cargar ahí mismo también el Visu Plus 2 y además el software de SAT y hacer una mezcla de los tres. Esa es la versatilidad que me da un PC industrial. Y ahora pasando a otro punto, con respecto a las opciones de diseño, es muy importante tener en cuenta esto. Las pantallas táctiles ya nos dimos cuenta que principalmente son tres los tipos de pantallas o de tipos de tecnologías táctiles que tenemos, pero también es importante saber si es resistente a la abrasión, por ejemplo, elevados requisitos contra vandalismo, increíbles, nos falta. Así que hay que estar preparado en el caso que estemos trabajando en una zona bastante compleja, donde necesite, por ejemplo, que sea resistente a superficies químicas o a humedad. En la parte mecánica también, si es que es necesario que sea resistente a shocks, a vibraciones.
el índice también de protección es bastante importante. Las HMI, por ejemplo, en la parte frontal son IP65 y en la parte posterior es IP20, porque eso está dentro del tablero. El tipo de montaje también es sumamente importante. El software también va a depender nuevamente de que si es HMI o PC industrial, con qué software nosotros vamos a contar. Y algunos componentes comunes, que venga con bocina, por ejemplo, o hay unos que vienen con una bocina que es mucho más fuerte. Las HMI o PC industriales marítimos generalmente vienen con una bocina que supera los 85 decibeles. En cambio, todas las otras pantallas vienen con una bocina que no supera los 65 decibeles. El comportamiento SEM también, contaminación electromagnética. Eso es importante también para hacerla más robusta. ¿Qué más? Requisitos extremos de temperatura. Como les decía, también tenemos una línea que es mucho más robusta y aumenta estas prestaciones en lo que respecta a temperatura. Funciones adicionales como calefacción integrada. También tenemos pantallas HMI o PC industriales para trabajar en aplicaciones específicas como zonas ATEX y unas especiales para trabajar en... no, ya le había mencionado, disculpa, las marítimas, que vienen con homologaciones y certificaciones especiales. Nosotros tenemos un brochure que lo vamos a compartir, que es este de acá, que justamente muestra cómo nosotros seleccionamos una pantalla HMI y un PC industrial, y aquí vamos brevemente a hacer un repaso de las principales cosas que nosotros podemos tomar en cuenta en lo que es resolución y display. Es muy importante saber el ratio que nosotros estamos trabajando. Los principales ratios es 4:3 y 16:9. El espacio necesario para guardar la visualización también. Entonces, dependiendo de la pantalla, si es básica, estándar o de alto nivel, es la cantidad de páginas que tú vas a poder crear. Lo mismo con la cantidad de objetos a usar y la cantidad de datos animados. Ahí la mañana hacían una consulta con respecto a estos datos, o más bien dicho, imágenes animadas, que no todas las pantallas HMI tienen la opción de soportar tantas. Y ahí está el ejemplo. El acoplamiento del sistema de comunicación con respecto a las tasas de actualización también es importante en el caso que requiramos un alto nivel de polling rates. También si tiene la posibilidad de comunicarse con OPC, por ejemplo, la cantidad máxima de PLCs por controladores, cantidad máxima de PLCs conectados al mismo tiempo. La pregunta que hicieron ahora, si es que podía trabajar con scripts, también lo puede hacer con script y con instruction list. Y ahí tú puedes ver la cantidad máxima de scripts que se pueden ejecutar dependiendo de la pantalla o el nivel de pantalla que tú vayas a escoger. Lo mismo con la cantidad y frecuencia de lo que es data logger. Va a depender mucho del nivel de aplicación. La administración de alarmas, también lo mismo. Eventos y programas, que esto generalmente lo encontramos en los SCADAs. Ahí nosotros podemos realizar o configurar diferentes eventos. Y la pregunta que hacen siempre, ¿puedo imprimir? ¿En qué formatos me pueden entregar la información? Generalmente las pantallas HMI que son industriales, o más bien dicho HMI, específicamente te pueden entregar en CSV o en Excel. Y hay otras, por ejemplo, las de alto nivel, que además te permiten conectarte a una impresora de forma directa y poder imprimir todos los informes, tanto gráficos como textuales que tú tengas. Administración de usuarios también es muy importante, dependiendo del nivel
de control de usuario que tú quieras ejercer es también la pantalla que debieses escoger. Pero generalmente con las básicas no vas a estar súper bien porque 16 usuarios y 4 grupos de usuarios. Puede ser grupo mantención, grupo de operadores, etcétera, y ahí cada uno con 16 usuarios. Y eso sería con respecto a esto. Ahora voy a cambiar la diapositiva. ¿Dónde está? Acá. Segundo, poner la diapositiva. Viendo un poquito el mouse. Ahí sí. Estamos bien con la hora, ¿cierto, colega? ¿Estamos bien? Ya. Sí, todo bien. Buenísimo. No sé si hay alguna consulta también o algo que se me haya quedado por ahí. No, había uno de los participantes, mi amigo Juan Ignacio, nos había preguntado dónde se podían encontrar la grabación de estos webinars, y ahí le comentamos, bueno, como lo hemos hecho en otros casos, que está en un enlace que acabamos de compartir por el chat. Carlitos nos ayudó con eso. Eso. Ah, ok, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que es HMI y PC industriales, lo que ustedes ven ahí al frente es lo que nosotros tenemos. En lo que es HMI tenemos Touch Panel y tenemos también Web Panel. Y tenemos estos mismos los Touch Panel, pero en versión más robusta. En lo que es PCs industriales también tenemos lo que es Box PC, Panel PC y otros especiales que son los Panel PC Stand-Alone. Esto no creo que lo alcancemos a mostrar, pero sí vamos a mostrar los dos primeros. Antes de partir con lo que es HMI, quisiera mostrarles esto, que es una tabla que muestra de forma muy amigable las líneas de productos que nosotros tenemos, que son las BTP y WT, que son los touch panel, para HTML5. O sea, todo esto nosotros lo podríamos usar para leer la información de visualización que está dentro de un PLC, como lo vimos en el ejemplo de la mañana con el ILS 131 o PLC Next. Mientras que abajo tenemos ya un HMI que podemos trabajar directamente con nuestro software VisuClass 2, tanto en la versión Express como en la versión Full, que vendría siendo la BTP 2000 y la TP, la línea 3000. Pero acá quiero aclarar algo muy importante. Cuando nosotros realizamos un cambio desde una pantalla, por ejemplo, que es de 4 pulgadas a otra de 13 pulgadas, muchas veces pasa que la imagen no es la misma, sino que se ve corrida o se ve más ancha. Y eso no es porque la pantalla esté mala, es simplemente porque tú te cambiaste de ratio. Entonces, acá podemos ver, a ver, ¿se ve no se ve el puntero? No funciona esto. Ahí sí, ahí se ve el puntero. Por ejemplo, acá en las TP3000, gracias, en las TP3000, este es el ratio 16 que es a 9, que vendría siendo widescreen, y este de acá es el 4:3. Esta vendría siendo la pantallita de 5.3 pulgadas. Entonces, si esta nosotros la queremos pasar a una pantalla más grande, que vendría siendo la siguiente, si mal no recuerdo, la 10.5, tendríamos que usar esta, que es del mismo ratio, y ahí no vamos a tener ese problema. Lo mismo con esta. El widescreen, nos vamos, o con la TP más bien dicho, acá, nos vamos ampliando o aumentando el tamaño, pero con el mismo ratio.
para que no les pase lo que les comenté con respecto a las imágenes. Entonces, con respecto a las HMIs, ¿cómo nosotros, o cómo las HMIs pueden interactuar con las máquinas, dispositivos o PLC? Eso lo vimos en la mañana. Recuerden que tanto las HMIs como el software Visor vienen con drivers preinstalados, los cuales nos permiten correr diferentes protocolos con diferentes marcas, como Ethernet, Profinet, Siemens, Beckhoff, Omron, Panasonic, vimos. Eso ya lo trae embedido. O también podemos comunicarnos por OPC, que puede ser OPC-DA, o OPC-UA, que es lo que trae disponible en nuestras pantallas HMI, y el software Visor. O también nos podemos comunicar directamente por HTML5, por medio de un browser, para comunicarlos con un PLC desde una pantalla touch panel, o web panel más bien dicho, en formato cliente-servidor. Y disculpa, Milton, me gustaría hacer una acotación respecto de justo lo que acabas de decir. ¿Y lo retrocedo? Ah, no, disculpa. No es necesario. Sí, déjalo ahí. Está asociado a una especie de subcategoría que nosotros definimos en el caso de las HMI. Si bien es cierto el concepto de Human Machine Interface, desde hace un rato venimos trabajando con dispositivos touch que son los panel web, ¿ya? O los web panel, que en nuestro catálogo empiezan con el nombre WP, ¿ya? Que hay versiones estándar, versiones básicas, etc. Y la característica principal originalmente está asociada a poder trabajar para poder levantar los servidores web que nosotros creamos, como por ejemplo lo que vieron ustedes en la mañana, de los servidores web de nuestros PLC y LC, o de los PLC Next, ¿ya? Sin embargo, esos paneles web también funcionan, como decía Milton, en HTML5. Por lo tanto, quienes son desarrolladores y no necesariamente gente que programa con PLC y necesita visualizar en un panel touch la información, es factible hacerlo sin ningún problema a través del estándar HTML5 con nuestros paneles web. Y mientras hablaba apareció la duda de Gerardo, que nos dice: Phoenix Contact trabaja alguna línea de HMI más PLC incorporados, como por ejemplo los que hace Unitronics o Eaton. No, todavía nosotros no lanzamos eso, principalmente por el tema asociado a lo que comentábamos recién. Nos permitimos, digamos, que los equipos puedan tener un servidor web interno, en donde tú puedes poner un panel web o derechamente puedes hacer la visualización en un computador o en un browser tradicional. Ok, Milton. Sigue. Más clarito que el agua. Muchas gracias, Alvarito. Siguiendo con este slide, aquí nos muestra prácticamente el resumen en cuanto a performance y funcionalidad. Y podemos darnos cuenta que lo que es PCs industriales son mucho más funcionales y puedes obtener mayor performance. Y cada vez nos acercamos a la principal característica del PC industrial, que es customizable, como dice ahí, o personalizable, mientras que las HMI, mientras más básicas, se acercan a lo que es plug and play. Vienen listas a usar con software y hardware embedido, que vendría siendo lo que estamos ahí: hardware, software y firmware runtime embedido, y ahí tenemos la solución HMI. Y esto es más que nada para mostrar una pequeña diferencia en lo que es Visu Express y Visu Plus, el software que vimos en la mañana. Ustedes, si van a trabajar con PLCs y HMI básicas, y necesitan un sistema de visualización en cada básico, pueden usar Visu Plus Express sin ningún problema. Pero ya cuando quieren trabajar con cualquier otro PLC, vale decir Siemens, Beckhoff, Omron, y tener su sistema de visualización con una pantalla nuestra, ahí tendría que ocupar sí o sí lo que es el Visu Plus, o es lo que se recomienda. ¿Ya?
Ahí tenemos también lo mismo que le había comentado, en donde prácticamente casi todas las pantallas, o todas las pantallas más bien dicho, puedes trabajar con Visu Plus, mientras que con Visu Plus Express solamente con las pantallas más básicas y unas de nivel intermedio, y cuando ya es nivel avanzado, sí o sí tiene que ser Visu Plus. Estaríamos hablando de sistemas de escala. Este es el software que ya vimos en la mañana, donde puedes hacer todo lo que es alarma, trending, data logger, eh, control de usuarios, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a ir tanto con esto. Recordarles también de que cualquiera de estos dos software puede trabajar con lo que ustedes ven ahí, gracias a los drivers preinstalados. Y recordarles lo que es OPC UE, que también lo trae embedido. Este ejemplo tendría que haber salido en la mañana. Perdón, en la primera diapositiva. Un detalle. Prácticamente aquí podemos ver cómo nosotros por medio de OPC UA podemos comunicarnos de forma cliente-servidor con diferentes dispositivos de campo, y también comentarles que nosotros tenemos un software que este sí es de pago, que es PCWord UA Server, el cual puedes tú instalar o requieres instalar en el caso que vayas a trabajar con OPC en un PC industrial, para poder comunicarte con los dispositivos de campo y los dispositivos de visualización por medio de este protocolo. Algo también que recalcar es de que nosotros tenemos una aplicación que se llama Visu Plus Mobile, que ustedes la pueden descargar en su teléfono o en una tablet, y desde Milton, ahí... aló, Milton. Sí, sí, sí. Me indican que hay como un ruido de fondo. No sé si No, tú estás moviendo cosas o... no hay nada. Ah, ya. Tú Estáis solito ahí. Ya, vale. estás Vale, solito. vale, ya. Gracias. Ok. Ya, entonces, esta aplicación que la pueden descargar es gratuita, lo que te permite es poder visualizar exactamente lo mismo y controlar además desde tu teléfono o de una tablet lo que estás viendo en la pantalla HMI. Vale decir, esa pantalla HMI la conectas a un access point, por ejemplo, y transmites de forma inalámbrica mediante un Wi-Fi. Tú podrías conectarte a la misma red Wi-Fi, y con este software podrías prácticamente duplicar la pantalla que estás viendo en la pantalla HMI y controlar y monitorear exactamente lo mismo, pero desde tu teléfono o tablet. Y si no es así, también lo puedes hacer desde un servidor web local. Ahí les dejo el código que lo pueden buscar en nuestra página de Xcontact, 2402774, en donde pueden descargar tanto el Visu Express como el Visu en la versión full. Y comentarles también que en YouTube y en nuestra página Octobertech, que también la tenemos en YouTube, pueden encontrar un sinnúmero de paso a paso con todo lo que respecta a este software. Esta es una de las pantallas más básicas que nosotros tenemos, que son las BTP. Y las principales características de esta es que la podemos encontrar en tres versiones: 4.3, 7 y 10.2. Estas son las más baratas, ¿cierto, Álvaro? Estamos peleando bastante con estas pantallitas. Sí, absolutamente. Sí. No sé Esta si es se una puede pantalla. mencionar precio, ¿no? ¿Perdón? Si se puede Como mencionar para... precio, podrías Sí, decir el precio, podría decir el precio de lista, porque yo no sé si es que de los que están participando en el webinar ok. han adquirido productos, si lo adquieren la distribución o tienen en cuenta con Fénix. Pero la verdad Bueno, es que es un producto bastante atractivo en lo que se refiere a precio. Y también subrayar de que
a pesar de que es una pantalla básica, y también tú lo has mencionado durante el seminario, es re importante el aspecto de la interoperabilidad. Estas pantallas no solamente operan con nuestros PLC, como ya le ha quedado claro a todos, funcionan con diferentes estándares de diferentes fabricantes, por lo tanto funcionan sin ningún problema, son interoperables, y en el caso de los PC, la verdad es que hay, por decirlo así, para diferentes gustos y diferentes bolsillos. El brochure, no sé si tenías algo más para ir agregando, Milton, pero Sí, quería... quería agregar algo más con respecto a esta Ujú. pantallita, un detalle, eh, que no está, por ejemplo, una de las cosas también porque es más barata, el tema que no viene con OPC UA, pero viene con un driver que dice Phoenix Contact, lo cual te permite conectarte a cualquier PLC de Phoenix y prácticamente transmitir los datos de forma directa como si fuese OPC UA, que es la gran característica de eso. O sea, a diferencia de que si lo haces en Modbus, que tienes que ir creando cada variable, acá prácticamente traspasas el listado de variables de forma directa, lo cual hace el proceso mucho más sencillo. Eso era. Bien, bueno, como les decía, lo importante era que un poco que se entendiera eso, que pueden hacer obviamente diferentes pruebas, que les haya quedado claro las diferencias en lo que se refiere a el portafolio de productos, cómo elegir el producto adecuado. Vamos a subir, como les decía hace un rato, el brochure que mostró Milton para que ustedes lo puedan revisar y vean más o menos la disponibilidad de equipos, tanto a nivel de HMI, de pantalla, incluso de monitores industriales. No sé si lo mencionaste, Milton, pero también existen monitores industriales. Muchas veces tenemos un PC, que puede ser un PC de escritorio con una conexión HDMI, y esa conexión se puede conectar sin ningún problema a un monitor industrial, típicamente los que se trabajan hoy día son de pantalla multitouch, o la pantalla PCAP, que aparecía, que finalmente es como tener un iPhone o un dispositivo tipo tablet para poder agrandar, achicar, pasar pantalla. Son bastante industria 4.0. Así que nada, pues lo dejamos invitados a que vayan viendo esa información, y ya llegando al final del webinar, solamente recordarles que la próxima semana los invitamos cordialmente. ¿Puedo compartir pantalla, Milton? Sí, mira, yo quería comentar algo. La Sí. verdad que me faltaron bastantes slides, como que se me alargó un poco. No sé si. Ya, bueno, iba a tener que controlarlo un poco para la próxima vez, Sí. porque me faltó mostrar lo último de HMI y los PCs industriales, pero Ujú. todo el detalle de lo que yo iba a mostrar se lo voy a compartir. Y en el brochure la verdad que está bastante bien explicado las diferencias entre una línea y otra, entre los diferentes tipos de PCs industriales también, como resumen de lo que no voy a alcanzar a mostrar por la hora, es de que tenemos Box PC tanto para rack como para diferentes montajes en la pared o en el suelo. Tenemos PC industriales y monitores también industriales. Tenemos PCs con IP65 o IP67 también para lo que es industria de alimentos. Tenemos racks PC y me falta algo más. Touch PC también, como una especie de tablet pero industrial. Creo que quedé al debe con esto. Se me pasó un poquito la hora. Sí, no, pero ahí vamos a ir comentando, pero lo importante es respetar el tiempo y la atención que nos han indicado. Queremos obviamente seguir en contacto con ustedes. Voy a compartir la pantalla en la mañana, probablemente Sí, para los que participaron, esto ya lo vieron. Sin embargo, vamos a repetirlo porque nos interesa, digamos, que nos acompañen a estos. Ahí estoy mostrando, ¿no es cierto?, información respecto de lo que llamamos nosotros los Phoenix Contact Dialog Days, y que si ustedes se inscriben en el enlace lo está tirando por el chat nuestro colega Carlos Quintero, entran, ¿no es cierto?, a un sistema de registro para poder ver lo que nosotros llamamos nuestra versión de Hannover Messe International Digital, ¿ya?, que va a ser entre los días 27 y 29 de abril. Eso significa que el día 30, adicionalmente, vamos a
tener unos tours virtuales por nuestros stands virtuales. Por lo tanto, es súper importante que quienes deseen participar se puedan registrar para poder tener acceso a esta feria digital. Aquí está la agenda, como les mencioné en la mañana, tenemos muchos temas que son tendencia, el ciberseguridad, en lo que se refiere a superconectividad, en lo que está asociado a Industria 4.0, SPE, 5G, electromovilidad también para los que estén interesados en la parte de vehículos eléctricos, y una serie de otros aspectos en industria de procesos y una serie de temas que estamos seguros que van a ser de interés para ustedes. Así que los dejamos invitados, como les decía, los webinars programados originalmente para el próximo 30 de abril se corren para el 7 de mayo. Vamos a partir en la mañana con ciberseguridad el día 7 de mayo y en la tarde vamos a hablar acerca de nuestras soluciones cloud. Vamos a tener algunas muestras en vivo que por estos días vamos a ir a nuestra oficina a dejarlos disponibles para que ustedes puedan ver los demos que tenemos operativos, a los cuales incluso ustedes mismos pueden tener acceso en la medida que los conozcan y estén interesados. Así que no nos queda más que agradecer su atención y los dejamos invitados para que sigan con nosotros acompañándonos en estos webinars. Que tengan una linda tarde. Muy buena tarde a todos y cuídense. Chao, Hasta el chao. próximo.